Justamente relacionado con las etapas iniciales, ¿sí? O inclusive la etapa cero del modelo que queremos desarrollar, ¿m? Nos tenemos que preguntar de entrada qué es lo que queremos predecir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, déjenme, digamos, hacer algunas aclaraciones pertinentes, ¿no? No tiene sentido predecir el comportamiento presente del cliente, ¿sí? Por ejemplo, si es un score para medir la propensión al pago de las deudas de las personas, ¿sí? Bueno, hoy en día nosotros ya sabemos si una persona pagó o no pagó, o, está pagando o no está pagando, digamos, sus deudas y su saldo de tarjeta o su préstamo, ¿m? Su cuota de un préstamo. ¿M? Eh, con lo cual no tiene sentido predecir el presente lo conocemos, digamos, lo que está haciendo la persona hoy lo conocemos, ¿sí? Lo que queremos es predecir su comportamiento futuro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para un score de admisión crediticia o de comportamientos, y cuando ya tenemos algo de historial crediticio de la persona en la entidad, eh, nosotros lo que vamos a querer ver es cómo se comporta la persona, ¿sí? Si paga o no paga en una serie de periodos futuros, ¿sí? En un horizonte de periodos futuros, ¿sí? Entonces, hoy estamos parados aquí, ¿sí? En el mes, como le indica ahí, T, ¿sí? En el periodo T, ¿sí? Aquí es donde vamos a calcular el score, ¿sí? Y lo que vamos a querer predecir es si la persona va a pagar o no en una serie de periodos futuros, ¿sí? En un horizonte de tiempo futuro, ¿sí? Esto es lo que se suele denominar periodo de performance del modelo, ¿sí? Entonces, la variable objetivo que vamos a querer estimar y predecir con nuestro modelo se va a construir con este periodo de tiempo, ¿sí? El periodo de performance, ¿sí? Que típicamente es un periodo de 12 meses, ¿sí? ¿Por qué? A ver, por lo menos para scores de admisión y comportamiento. Porque, bueno, esto viene de una definición del Comité de Basilea, ¿m? Que es un comité que, digamos, ha emitido a lo largo de los años normas y estándares regulatorios para entidades bancarias y financieras, ¿sí? Que tiene una famosa definición de cliente malo, ¿m? Digamos que dice que un cliente es malo o, o alcanza una situación de default en sus deudas si alcanza los 90 días de atraso en un periodo de 12 meses posteriores al punto de observación. Si esta es una definición más que nada para personas físicas, ¿sí? O a lo sumo pequeñas empresas, ¿sí? El punto de observación es el momento en que se calcula el score, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar son los 12 meses posteriores al cálculo del score y ver si la persona alcanzó o no los 90 días de atraso. Si alcanzó los 90 días de atraso, entonces nuestra variable objetivo va a tomar valor 1 y va a ser, el 1 va a indicar que es un cliente malo, ¿sí? Si no alcanzó los días de atraso, bueno, va a tomar un valor 0, no será un cliente malo, será lo que vamos a terminar denominando un cliente bueno, ¿sí? Aunque hay ahí alguna sutileza para conversar, ¿sí? No se debería utilizar información del periodo de performance para calcular el score, ¿sí? O sea, fíjense que si yo quiero digamos, predecir el comportamiento futuro, no puedo usar información futura para computar este score, ¿sí? Sí, tengo que usar información de este momento del tiempo o pasada, ¿sí? No puedo usar información del periodo de performance. ¿M? Y tampoco puedo usar información del periodo de cálculo de score para medir performance. O sea, no puedo incluir este periodo T, por ejemplo, en el cómputo de la variable 1,0, la variable dicotómica que me medía si pagó, si no pagó o pagó sus deudas, ¿sí? Porque en ese caso, digamos, estaría usando parte del comportamiento actual de la persona para definir si es bueno o malo, y en realidad lo que quiero es de vuelta predecir el comportamiento futuro de la persona, ¿sí? Hoy en día ya sé si está pagando o no está pagando, qué comportamiento tiene. Eh, lo que les doy aquí es la definición de vuelta estándar de Basilea para este tipo de scores, admisión o comportamiento, pero sepan que se pueden hacer definiciones de otro tipo, ¿sí? Para adaptarlas a alguna particularidad de la entidad con que se quiere trabajar, en que se quiere hacer digamos, el modelo, ¿sí? Por ejemplo, yo alguna vez he trabajado en una entidad que definía como malo 90 días de atraso en un periodo de performance de 6 meses, ¿sí? Posteriores a punto de observación. Bueno, porque digamos, en esa entidad se sentía más cómodo con esa definición. Eh, o bien uno podría utilizar, digamos,
menos días de atraso para definir un cliente malo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he trabajado en un proyecto de score en donde se definió que los malos eran los clientes que alcanzaban 30 días o más de atraso en un periodo de 12 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no había suficiente cantidad de personas, ¿sí? Con 90 días o más de atraso, era una cartera, un producto crediticio con muy baja morosidad, y entonces la muestra estaba muy desbalanceada. Entonces, para eh, tener una cantidad de malos un poquito más significativa, ¿sí? Y no tener muy pocos malos, que pueda afectar a la estimación del modelo y a su robustez, ¿no? Después a la hora de utilizarlo, bueno, se decidió definir que un malo era 30 días o más, y ahí teníamos un poquito más de masa crítica, digamos, malos para estimar el modelo. ¿M? También otras veces, tengan en cuenta que se modifica la definición de cantidad de día de atraso o periodo por la naturaleza del problema que queremos resolver, ¿no? El ejemplo típico de esto son los scores de cobranzas. Que les mencioné en algún video anterior. Por ejemplo, para acciones preventivas de cobranza dijimos que lo que se trata de predecir era si la persona va a incurrir en un impago, digamos, de su próximo vencimiento, ¿no? O sea, del próximo vencimiento de la tarjeta de crédito o de la próxima cuota del préstamo. Entonces, en ese caso, fíjense que lo que miramos es siempre el mes siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa en el mes siguiente con la persona? Es un mes de performance, podríamos pensar, ¿sí? Y lo mismo para los scores de cobranzas para gestión temprana de mora, ¿sí? Les dije los clientes que estaban con 1 a 29 días de atraso, ¿sí? Y que, bueno, podíamos tratar de predecir si iban a superar los 30 días de atraso a los efectos, alcanzar, digamos, los 30 días de atraso, digamos, a los efectos bueno, eficientizar el uso de recursos del área de cobranzas de una entidad financiera. Bueno, en ese caso, fíjese también, miramos, podemos pensar en un mes de performance, ¿no? Un periodo de performance de un mes, porque hoy el cliente está en 1,29 días de atraso y queremos ver si al mes siguiente alcanzó o no los 30 días de atraso, básicamente. En este sentido, déjenme definir de manera un poquito más general algunas cuestiones relevantes eh, respecto al desarrollo de modelos de score de crédito, score crediticios, ¿sí? Un BAD o cliente malo va a ser una persona o operación, ¿sí? Operación puede ser una tarjeta de crédito, un préstamo, ¿sí? Que alcanzó una determinada cantidad de atraso en un periodo determinado de performance. Y, por ejemplo, la definición que vimos recién, típicamente de Basilea, que alcanzó al menos los 90 de atraso en un periodo de 12 meses. ¿Sí? Y digo que eso es un cliente bad, ¿sí? ¿Mm? O un cliente malo. Los buenos serían las personas que no cumplen esta definición, ¿sí? En principio, los que no alcanzan una determinada cantidad de días de atraso en un periodo determinado de performance. O sea, los que no alcancen los 90 días de atraso en 12 meses, ¿sí? Por ejemplo. ¿Mm? Ahora, a veces lo que se estila es definir digamos, una serie de personas con comportamiento indeterminado, ¿sí? Que básicamente van a ser personas que no podemos decir si son buenos o malos por el tipo de comportamiento que exhiben, ¿sí? En su producto crediticio, ¿sí? Entonces, básicamente no van a ser buenos ni malos, van a ser otra cosa, ¿sí? Y básicamente los vamos a excluir, ¿sí? De la estimación del modelo para quedarnos solo con los buenos y malos, ¿sí? Eh, a ver, sin pretender hacer una enumeración exhaustiva de esto, en general, si los podemos englobar en estos casos, ¿sí? Personas que no tienen deuda en el periodo de performance, ¿sí? Piense que las personas que tienen préstamos otorgados y ese tipo de cosas, ya sabemos que van a tener vencimientos de su deuda que deben cumplir, ¿no? Pero en algunos productos crediticios esto no ocurre. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, los individuos que tienen una tarjeta de crédito pueden elegir utilizar o no esa tarjeta de crédito. ¿Sí? Pueden consumir con esa tarjeta de crédito o no. Si no consumieron con esa tarjeta de crédito, entonces fíjense que no van a tener días de atraso en los 12 meses de periodo de performance, por ejemplo, eh, pero tampoco van a haber realizado pagos, ¿sí? Entonces, ¿esas personas son clientes buenos o son clientes malos? La verdad que no lo sé, ¿sí? Estrictamente hablando, porque, a ver, no tuvieron días de atraso, pero tampoco tuvieron obligaciones crediticias con las cuales cumplir, ¿sí? Entonces, estas personas son típicamente personas que
digamos, clientes o individuos, mejor dicho, sí, porque pueden no ser clientes, individuos eh, que no sabemos si son buenos o malos, son indeterminados, si su comportamiento se considera indeterminado. También pueden ser personas que operaron, digamos, con ese producto crediticio, pero que su nivel de deuda fue tan bajo, ¿sí? Que no se considera su comportamiento como significativo, como demostrativo de que es un buen o mal cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona, no sé, operó por un monto de deuda muy bajo, debajo digamos, de un monto que consideremos significativo, ¿m? Em, entonces vamos a decir, bueno, mira, si la persona no nos, por ejemplo, pagó sus obligaciones, por ejemplo, digamos, no sé, pongamos un nivel de deuda que sea internacionalmente reconocible, ¿no? En dólares, pongámosle, ¿no? Una persona, digamos, tuvo una deuda menor a $50, qué sé yo, por decir cualquier cosa, así no importa si es relevante o no. O pongámosle $10, ¿no? Para ser más exagerados. Y bueno, tiene una deuda en el periodo máxima, en el periodo de 12 meses de $10, ¿sí? Yo puedo considerar que esa persona, digamos, aunque me haya pagado, digamos, esos $10 que tuvo en algún momento del periodo de performance de deuda, aunque los haya pagado, la puedo considerar buena. Y la verdad que es un monto de deuda muy bajo. Por ahí esta persona, si en un momento utilizara la tarjeta de crédito eh, en una cuantía mayor, ¿sí? O sea, digamos, eh, consumiera más con la tarjeta de crédito, por ahí me termina no pagando, o por ahí me termina pagando, no lo sé, ¿sí? Pero la verdad que por el nivel de utilización que tuvo, eh, digamos, no podemos decir nada al respecto de si es bueno o malo, no lo sabemos, ¿sí? Y si no nos pagó, bueno, qué sé yo. La verdad que el monto que no pagó es muy bajo, es medio raro que no haya pagado. Y sobre todo muchas veces las entidades financieras, por ahí, deudas muy bajas eh, que resultaron impagas pueden ser más bien un indicio de algún tema operativo que hubo con ese cliente. Por ejemplo, algún cargo que se le cobró al cliente y el cliente no lo reconoció, dijo no me corresponde que me cobren esto, y entonces no lo quiso pagar, ¿sí? Y por ahí hasta está en alguna disputa con la entidad financiera, digamos, al respecto, tiene algún reclamo. Entonces, en ese sentido, digamos, la verdad que no es evidencia de que un cliente sea malo tampoco, ¿sí? Digamos, si no pagó un monto de deuda muy bajo. Y un tercer caso que podemos pensar típico es por días de atraso, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tuvo una cantidad de días de atraso que estuvo muy cerca del valor mínimo que ponemos para establecer que es malo. Bueno, a ver, por ejemplo, digo, para explicar un ejemplo puntual, una persona, por ejemplo, que tuvo 89 días de atraso en su tarjeta, por ejemplo, o en su préstamo, la verdad que está muy cerca de ser malo. Entonces, la verdad que más que bueno, podríamos pensar que podría llegar a ser malo, ¿no? Pero no cumple la definición de malo que pusimos. Entonces, que establecimos. Entonces no puede ser malo. Entonces, podríamos pensar que se parece mucho a un malo, ¿sí? Sin llegar a serlo. Y tampoco es un cliente que definimos como bueno, ¿sí? Porque la verdad que es una persona que se atrasó tanto en el pago de su obligación crediticia, ¿sí? Pues en el pago de sus obligaciones crediticias, que tampoco le podemos decir que es un buen cliente, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso se puede poner un criterio de indeterminación, ¿sí? Por días de atraso. Así que digamos, bueno, mira, si tuvo una cantidad máxima de atrasos en el periodo de performance entre 60,89 o 45,89, los valores que pongo aquí son arbitrarios, ¿no? Bueno, decimos que es indeterminado, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es un gris, ¿sí? Todos estos casos que pongo acá son esos, sí, son grises, son personas que no podemos decir que son blanco ni negro, si no son buenos ni malos, no sé, si son algo ahí en el medio. Y fíjense que la definición de indeterminados siempre se hace sobre el comportamiento de la persona en el periodo de performance, ¿sí? ¿Mm? Algo distinto son lo que se denominan exclusiones, ¿sí? De un modelo de score crediticio, ¿sí? Que son personas, operaciones a las que por algún motivo se considera que no se deben incluir en el desarrollo del score, ¿sí? Y las exclusiones
¿sí? Se realizan sobre información al momento del cálculo de score o información pasada, ¿sí? Información anterior al cálculo de score, ¿sí? El ejemplo más típico de esto son las personas que al momento de calcular el score ya cumplen lo que establezco como definición de malo, que es que, por ejemplo, tengan 90 días de atraso. Si ya el día de hoy, yo voy a decir que una persona en el periodo de performance, ¿no? Va a ser mala si alcanza los 90 días de atraso. Si ya el día de hoy sé que tiene 90 días de atraso, yo ya sé que, de acuerdo a mi definición, ¿sí? A juicio de experto de lo que es un cliente de malo, esta persona ya cumple esa definición, ¿sí? Entonces, lo más probable es que esa persona yo no le quiera aprobar un producto crediticio, ni le quiera aumentar el límite, ni le quiera dar otro producto crediticio, ¿sí? Y la verdad es que no hace falta incluirla en el modelo de desarrollo de score, o sea, en el modelo de score. ¿Sí? Ya sé antes de calcularle el score que no le voy a dar este, digamos, es un cliente malo y no le quiero dar productos crediticios al menos por un periodo razonable de tiempo, ¿sí? Eh, Esta no es el único tipo de exclusión que se podría pensar, sí puede haber otros, sí, puede haber otros, digamos, si yo sé que le voy a dar productos crediticios, digamos, voy a admitir, voy a probar, digamos, voy a probarle productos crediticios solo a gente que tenga historial crediticio en el sistema financiero, en el caso de un score de admisión. Bueno, si la persona no tiene historial de comportamiento en el sistema financiero, no tengo antecedentes crediticios, bueno, probablemente si quiero hacer un score de admisión, eso va a ser un criterio de exclusión directamente. Si no, no voy a incluirlos en el desarrollo del modelo de score a esas personas, porque básicamente a esta entidad financiera no le interesa financiar a personas que no tengan anteriormente historial crediticio en alguna entidad financiera, ¿sí? Digamos, es una definición de criterio o apetito de riesgo, digamos, de la entidad. Por este tipo de cuestiones, fíjense que es relevante tener bien en claro qué es lo que necesita digamos, el área o cliente, digamos, para el cual vamos a hacer el modelo. Eh, Estas también, digamos, bueno, fueron algunas definiciones respecto a definiciones y cuestiones que tenemos que tener en cuenta de entrada, ¿no? Estas definiciones, por ejemplo, de bad, good, sí, indeterminados, probablemente tenemos que tratar de determinarlos antes de iniciar el modelo, ¿sí? O en estadios muy iniciales, ¿sí? Estadios muy iniciales, ¿sí? Obviamente, porque todo esto a la hora de cuando lleguemos a estimar el modelo, a preseleccionar las variables, todo eso ya tenemos que tener en claro qué va a ser un bad, qué va a ser un good, y qué va a ser un determinado. Eh, Vamos a cortar el video aquí para que no se haga muy largo, ¿sí? Y en los siguientes videos vamos a hablar un poquito del tratamiento que le tenemos que dar a valores faltantes, outliers, ¿sí? Ese tipo de cuestiones.